Y ahora sí, vos estás esperando, che, Máster, y esto, y cómo impacta, cómo pega, cómo es el dimensionamiento de esto. Y para eso justamente están Esteban Bilbao y el Beto Peralta, para contarnos un poquito la importancia, la magnitud y irnos a las geografías también para dimensionarnos. Así que, Beto, Esteban, arrancamos con vos, Beto, y nos contás un poquito. Bien, bien. Y acá estamos, es una problemática que, para dar una idea, hace años que ya que está, saltó con siembra directa y saltó con un gran desconocimiento, ¿no? No es una plaga típica y tradicional de agricultura, como decimos, chinches. A nivel mundial, las chinches, las orugas, los cultivos extensivos, hace años que se habla. Y esta saltó con fuerza en Argentina con la siembra directa principalmente. Para dar una dimensión, cuando empezaron los primeros daños en el norte de Córdoba, estoy hablando a fines de los 90, unos asesores CREA fueron hasta especialistas, entomólogos, y le dijeron, no, imposible, bicho bolita no puede ser una plaga porque es un saprófito, come materia orgánica en descomposición. Y es cierto, o sea, gran parte de este grupo de artrópodos, que Mm. son crustáceos, hacen eso, pero justamente hay un par de especies que son fitófagas potenciales. Esta es el bicho bolita más común, lo cual me asusta lo que dijiste, Bimbi, porque de Uruguay hay unos trabajos espectaculares, ellos le suelen decir bicho de la humedad, al bicho de Ujú, bolita, ujú. y hay unos trabajos en entomólogo, leí una tesis genial sobre el trabajo de él, sobre la dispersión entre lo que es un campo agrícola y un campo en el monte natural de esta plaga, de este animal que se transforma en plaga, y es preocupante, hace años que viene. Ujú. Lo cual costó desarrollarlo porque, como siempre, la idiosincrasia fue: tengo un bicho que le aplico y aplicar. Y se vio que el aplicar por aspersión no funcionaba, era errático, y mucho daño, mucha pérdida hasta que empezamos a aprender. ¿No? Nos llevó varios años aprender cómo manejar este bichito. Bien, y le hemos dedicado, vos que sos un experto en esto, ¿no? Le hemos dedicado el tiempo de papers, investigaciones y cosas a una plaga como esta. Para mí, en proporción con las otras plagas, muy poco. Claro, a mí me da esa Tengo un sensación, ¿no? balance con las otras problemáticas. Ujú, Poco, diría. Está bien que la superficie no afecta a todos los millones de hectáreas de soja en Argentina, también se debe por eso, muy particular, pero necesitaríamos más estudios locales. Hay muchos internacionales, hay estudios locales, pero por ejemplo Adriana Saluso, la entomóloga del INTA Paraná, es la única que tiene una tesis acá en Argentina presentado tratando de desarrollar cosas de campo, porque por ahí uno habla de investigación, sí, hay investigación fina, hay ujú, papers, hay trabajos de biólogos, pero a veces necesitamos más publicaciones de trabajo de campo. Eso sí me gustaría que hubiese más cuando comparo con otras plagas. ujú. Ok. Eso ahí necesitamos más. No me pida que lo haga todo bien, y pues ya estoy viejo para ponerme a agacharme y contar tantos bichos bonitos, porque es un trabajo que no es para gente joven, ¿eh? Está bueno, está bueno, está bueno. Bueno, vamos despertando las vocaciones. Viste que siempre es bueno cuando estás haciendo una tesis o eso, ir pensando que este es un espacio piola, e incluso estoy seguro que para la familia Tau debe ser interesante, ¿no? Apoyar investigaciones que tengan que ver con esto. Y ahora sí, le pregunto a Esteban. Esteban, vos que estás allá en el sur, ¿no? Dimensionanos un poquito la problemática. Bien. No, acá no es problema el bicho bolita. No, realmente, bueno, como decía Beto, acá también empezó a fin de los 90, a principio del 2000. Empezamos primero con el problema de babosa y nos pasó lo que contaba él, se nos mataban de la risa y la babosa no podía estar haciendo daño a un cultivo extensivo, hasta que, bueno, se pudo demostrar que sí. Y un par de años después empezó el problema de bicho bolita de a poquito también, adaptándose a la siembra directa. Tardó un par de años más en aparecer que el problema de babosa, pero fue creciendo. Y para que ustedes tengan una idea, nosotros en el sudeste de Buenos Aires tenemos en el 100% de las hectáreas presencia de chobolita. ¿Sí? Mm, Después, sí tenemos arriba del umbral, tenemos el problema, ya donde hay que realizar algún tipo de control o de manejo, entre el 40 y el 50% de la superficie. Como dice Beto, en la mayor parte del área sojera y de cultivos agrícolas de Argentina no es problema hasta ahora, por eso por ahí hay menos desarrollo, pero viene siendo un problema grande. Y es muy probable que vaya creciendo y vaya aumentando, apareciendo en otras zonas, de la mano de mejor manejo de la siembra directa. ¿Qué sería esto? Mejores rotaciones
con más gramíneas que generen más cobertura de suelo. Eso nos va llevando de a poquito a situaciones puntuales en otras zonas en las cuales empieza a haber problemas o bajo riego o con más cultivos de servicio, pero bueno, de a poquito es muy probable que está bueno generar más información de campo y está bueno que los de zonas que vienen muy tranquilos empiecen a interiorizarse un poquito para, como decía Beto, que les cueste menos esfuerzo y menos errores aprender que a nosotros. Decime, Esteban, ¿por qué es tan problemático allá? Y te hago otra pregunta, no sé, se me ocurrió, ¿no? Empecé a extrapolar la plaga, edafología, y digo, y la zona, ¿no? Porque la zona es bastante rica en general en materia orgánica, ¿no? Fue siempre tradicionalmente muy rica, las temperaturas también ayudan. Y pensando un poco en el tipo de fisiología y cómo funciona este animal, ¿no? Que se fagocita todo, ¿no? El tipo no tiene problema, va con vegetales, si encuentra algún otro insecto muerto, me parece que se lo engulle también, ¿no? ¿Cómo funciona eso en cuanto a niveles también de materia orgánica, ¿no? Si es directamente proporcional o no. Sí, no lo hemos visto proporcional a la materia orgánica, es más, en zonas de los lotes, por ahí con más tosca y con menos cobertura de rastrojo por menor generación de biomasa, en nuestra zona también hay problemas. En realidad, acá lo que sí tenemos es, por las condiciones climáticas, hemos tenido siempre una mejor rotación, porque los cultivos de invierno han sido los más fuertes, entonces siempre hemos tenido más rotación, y por las temperaturas, como decías vos, los rastrojos de los cultivos tardan más en degradarse. Entonces siempre tenemos un colchón de rastrojo desde que entramos en siembra directa que lleva a que sea el refugio ideal para las plagas que necesitan humedad y comida. La comida la tienen todo el año con los rastrojos o con los cultivos y la humedad la tienen gracias a la protección de los rastrojos. Entonces eso es lo que nos llevó a que sea una zona con mucho más problemas que otras. Las mismas razones, por ahí como decías vos, llevan a que tengamos mejor materia orgánica porque tenemos mucha generación de biomasa, una buena rotación, de vuelta, no porque seamos unos genios, sino por las condiciones climáticas, y además baja degradación de rastrojo, se va convirtiendo en materia orgánica, pero más lentamente y también se degrada más lentamente. Beto, a ver, ¿hay alguna... Vos en un momento hablaste de soja, ¿no? Que por supuesto que no, el hectareaje de soja, pero digo, ¿hay algunos cultivos en donde es más voraz? ¿Y cómo juega un poco todo el cambio de modelo productivo, ¿no? Hoy Córdoba se transformó en la capital, una de las capitales mundiales del cultivo de maíz, ¿no? Y empieza a crecer también el sorgo, que creció enormemente. Entonces yo digo ahí, aparato radicular poderoso, materia orgánica, ¿no? Empezás a jugar con todo eso y decís, bueno, a ver, ¿cómo viene también la correlación de la biología de este bicho con otro panorama agrícola, ¿no? De la zona? Es importantísimo, está planteando ahí Bimbi, porque si oye a Richard, uno de los problemas que tenemos con este bicho es que siempre estuvimos acostumbrando a controlarlo, a los bichos, a aplicar algo para matarlo, hay que verlo un manejo a largo plazo. Muy poca gente sabe que este bicho puede vivir 5 o 6 años. O sea, tiene 3 años de huevo a que llega a madurez sexual. Mientras tanto, en ese periodo pueden ir haciendo daño hasta que llega a la madurez sexual. Después se reproduce y puede estar viviendo un par de años más. O sea, se van mezclando generaciones. Entonces yo cuando veo presencia hoy de este bicho, tengo que saber que tengo que planificarlo a largo plazo. Entonces no es un problema del cultivo de hoy. Entonces tengo que verlo en la rotación. Y lo estamos viendo en Córdoba, por ejemplo. Se incrementó muchísimo lo que es sorgo y maíz. Y es un ambiente ideal para que este bicho siga progresando, porque tiene mucho alimento, que es el material de descomposición. No está causando daño en esos cultivos hasta ahora. ¿Por qué digo hasta ahora? Porque me está dando cada vez más sorpresa con los daños que causa. Pero hasta ahora en esos cultivos no hay un daño relevante, pero yo tengo que saber que es una población que me va a explotar a futuro. No es un bicho, para decir, como una oruga que viene volando, la polilla y ovipone, que viene como cogollera, que viene volando a todos lados. No es una plaga generalmente de la región, es una plaga del lote. Entonces, a veces yo digo, si tengo que plantear un manejo del lote, porque así voy a manejar la plaga. Por ejemplo, cogollera, si viene una invasión de mariposas, yo puedo hacer muy poco en mi lote. Entonces, eso a veces se suele confundir. Y eso que está diciendo la rotación de cultivo, nosotros hoy, en las alternativas en Córdoba, estamos metiendo un montón de variables. Varios productores me han vuelto a sembrar lino, por ejemplo, me han vuelto a sembrar colza, la arveja se está metiendo. Bueno, hace años que está garbanzo, que descubrimos que bolita era más problemático que en soja.
cuando decíamos por metro cuadrado en soja a partir de los 50, 100 tenés problema, en garbanzo a partir de 20 por metro cuadrado tenés problema. Entonces, nos mantiene muy dinámico este bichito a la hora de tratar de investigar y ver qué viene ocurriendo. Y tenemos que tener todas esas pautas muy presentes, porque si no, nos pasa como el año pasado, que tuvimos 2 sorpresas, que nos barrió una avena, nunca había hecho daño en gramíneas invernales, nunca, es más, siempre lo dejamos en trigo, decíamos no te preocupes, que no hace daño en trigo. Bueno, una avena la barrió, era un cultivo de cobertura, y lo otro que también vimos daño es subir a la espiga de trigo y comer espiga de trigo. Eso nos llamó la atención en la campaña pasada. Bien, Esteban, te hago la última por ahora porque vamos a pasar a contar un poco cómo es el producto, pero otra también, ¿no? Que me parece que está buena. Ustedes, tu equipo, el Beto, todo, una cosa que hacemos los agrónomos, decimos, muchachos, hay que patear el lote, ¿no? Hay que patear, hay que caminarlo, hay que mirarlo, pero no hay que caminar, hola, y mirar los pajaritos, ¿no? Hay que mirar arriba, abajo, y también hay que agarrar la pala, ¿no? Que no muerde. Entonces la pregunta que te hago cuando hablando de diagnóstico, de control y de agarrar la pala, el productor en sí, o los técnicos, estamos acostumbrados a agarrar la pala. Y la pala para buscarlo, ¿en qué momento es el óptimo? ¿En qué profundidad? Cuando hablamos que vive 5 años, yo empiezo a pensar, che, lo más viejo se debe venir para abajo, seguramente que deben tener el aparato masticador más fuerte. No sé, estoy haciendo todas elucubraciones acá, pero me parece está bueno porque alguno por ahí pasa y dice, no, yo este problema no lo tengo. No, flaco, estás mirando arriba la ISOC y no estás mirando abajo lo que te pasa a lo mejor, ¿no? ¿Cómo viene eso? Ahí te hago una diferencia muy importante entre por ahí lo que se da en la zona del Beto, más en Córdoba, y en nuestra zona. En nuestra zona no es normal que se vaya muy para abajo, ¿sí? Nosotros normalmente hacemos los monitoreos buscando abajo del rastrojo y en los primeros 3-5 centímetros. Y manejándolo ahí ya tenemos bien. ¿Pero por qué? Porque nosotros en la época que monitoreamos, que es previo a la siembra en general de girasol, maíz y soja, pero bueno, como decía Beto, en lo que son las leguminosas de pradera y en los cultivos de servicio, en vicia estamos teniendo mucho problema, en colza hemos tenido mucho problema. Hoy no tenemos colza, pero cuando teníamos colza. Claro. Y entonces nosotros yendo previo a la siembra del cultivo y buscando en esa zona, ya estamos bien. Lo que pasa es que, como decís vos, y como dijo el Beto, del hecho de agacharse mucho y monitorear cuando uno se va volviendo grande, es que la realidad es un trabajo recontraintensivo. Nosotros el monitoreo lo hacemos buscando en 2 lugares de 1/4 metro cuadrado, o sea, de 50 centímetros por 50 centímetros por hectárea, ¿sí? Entonces, ahí lo que hacemos es, en cada hectárea buscamos en 2 lugares, nos bajamos, elegimos el lugar con más cobertura de rastrojo, que generalmente es la cola de máquina, corremos el rastrojo, cuantificamos y después rompemos los primeros 3-5 centímetros y terminamos de cuantificar. Eso luego lo llevamos a metro cuadrado para manejar los umbrales que se manejan en metro cuadrado. Pero es muy intensivo y sí entiendo por otras veces que hemos charlado con el Beto de que en la zona de ellos sí es normal que se vaya más para abajo. Yo la pala no la agarro, Beto, esa te la dejo a vos. Qué maestro. Haceme un comentario de eso para cerrarlo, Beto. Sí, nosotros tenemos por ahí suelos mucho más sueltos y en algunas zonas nos pasa que tampoco hay que ir con una pala de punta, hacer grandes pozos no vamos a buscar la napa, pero sí raspar un poco más profundo, porque al tener suelos más sueltos suele profundizar más y eso nos lleva a subdimensionar la plaga. O sea, claro, que tenemos una población menor porque se distribuye. Como bien dijiste, Bimbi, los más chiquitos están más arriba, los más grandes pueden meterse más abajo y eso ocurre, entonces tenemos que tratar de ver qué población realmente tenemos. Y eso es fundamental, como dijiste al principio, hay que patear el lote, hay que caminarlo, hay que recorrerlo bien para llegar a un buen diagnóstico. Si no, después podemos tener la mejor tecnología de control, plantear el mejor manejo, pero si no diagnosticamos bien, le erramos. Y uno es eso. A nosotros, en la época sobre todo de invierno, ahora, en agosto, que es muy seco el norte de Córdoba, ellos tienden a esconderse y agruparse justamente para no tener los problemas de deshidratación. Claro. Y vemos que profundizan bastante. Eso tenemos que tener muy en cuenta. Claro. Es un ambiente muy distinto de Balcarce.